Buenas noches, hermanos, bienvenidos como todos los lunes a el grupo Oreb, el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? En victoria. Bendecidos en victoria, aleluya. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es cómo lidiamos con nuestros problemas. ¿Cómo espera, Señor, que nosotros lidiemos con nuestros problemas? Y me parece tan lindo que el Señor, cuando estábamos haciendo la oración, nos dio ese Salmo 27, donde dice: pase lo que pase, el Señor es mi refugio, mi fortaleza. Si el Señor está conmigo, ¿a quién le puedo temer? ¿Quién contra mí? Pues ese es el tema de hoy, hermanos. Hay un personaje en la palabra de Dios que nos muestra un poco qué pasa cuando hay problemas en nuestras vidas, qué tan complicado se puede poner. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Usted solamente imagínese que se encontraban todos los ángeles en la presencia de Dios. Y usted solamente imagínese que entre los ángeles había uno escondido, que no era de los ángeles de Dios. Era Satanás. Satanás estaba camuflado entre los ángeles de Dios. Si usted es un ángel de Dios y se encuentra con Satanás, ¿usted qué hace? Si yo me encuentro con Satanás y yo soy un ángel de Dios, yo inmediatamente saco mi espada y me voy a la pelea. ¿Amén? Amén. A eso estamos llamados nosotros también, a darle la pelea a Satanás. Y entonces, si se encuentran los ángeles y de golpe el Señor se acerca entre los ángeles y dice: ve, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Fíjese lo simpático, es que los ángeles no lo habían visto. No se le olvide esto nunca. Satanás es experto en camuflarse. Satanás siempre se vestirá de ángel de luz. Él siempre le hará creer a uno que lo que hay alrededor de él es la verdad. Satanás siempre nos va a confundir. Es más, si usted va a donde los brujos, lo primero que hacen los brujos es ponerlo a rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Satanás se disfraza. Satanás nos confunde, por eso hay que ser muy astutos y hay que estar muy pendientes, muy atentos. Si confunde a los ángeles de Dios, tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y resulta entonces que le pregunta, el Señor le dice, a Satanás le dice: ¿de dónde vienes? Y dice Satanás: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Ya le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Palabra de Dios. Ya se da cuenta usted, discúlpeme, ya se da cuenta usted del trabajo de Satanás. Nos está identificando varias cosas que hacen parte de la personalidad de Job. Dice que es un hombre perfecto. Dios dice, Job es un hombre perfecto. Dice la palabra de Dios que Job temía a Dios y que se alejaba del mal.
Cuando yo estaba estudiando la palabra decía, si uno debe entender el tratar de ser perfecto, ¿verdad? Uno entiende el temor de Dios. No como el miedo al Dios castigador, porque no es el Dios que nos va, no es el fustigador, no, es temer faltarle a Dios. Es temer enojarlo. Es temer contrariarlo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ese es el temor de Dios, porque Él es solo amor, Él es solo bondad, Él es solo ternura, Él es solo misericordia, pero, hey, no te vas a poner a molestarlo, no te vas a poner a ir en contra de Él. No tentarás al Señor tu Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. No hay que tentar a Dios. ¿Amén? Amén. Pero además dice que se alejaba del mal. Es como fácil en esa época, digo yo, alejarse uno del mal. En estos tiempos modernos como que el mal nos persigue. ¿Dónde se esconde uno que el mal no llega? Es que hasta llega a nuestras casas. Es que hasta llega a la intimidad de nuestros cuartos. Usted prende el televisor a ver si uno se encuentra con cuanta cosa quisiera no ver. Se alejaba del mal. Hoy a nosotros nos toca trabajar con mucho más ahínco, con más fuerza y más conciencia en alejarnos de ese mal. Hay cosas que nosotros de verdad debemos sacar de nuestros hogares. Yo aplaudo a los papás que controlan la televisión con sus hijos. Yo aplaudo a los papás que controlan los videojuegos. Es demasiada violencia. Todo disfrazado dentro de la comercialidad y que son jueguitos y que son cosas de niños. Mi hijo Mateo dice, eso es demasiado fuerte. Hay cosas que él hoy, a los 23 años, preferiría no haber hecho cuando tenía 12 o 13, que era demasiado violento. Se alejaba del mal. Era el más famoso entre los hijos de Oriente. Y dice la palabra de Dios que el Señor lo había rodeado con un cerco. Usted le puede pedir a Dios que rodee su vida con un cerco, porque es bíblico. Entonces aquí nos han escuchado cuando estamos orando que a veces nosotros decimos, Señor, cavamos vallado y levantamos cerco alrededor de la vida del hermano. Usted lo puede hacer por usted y por los suyos. Pídele al Señor que levante un cerco. Así no sepa dónde está su hijo, pídale al Señor que levante un cerco, que lo proteja, que no permita que el mal se le meta. Ese es el poder de la oración. Si usted tiene fe, dice la palabra de Dios, que le puede pedir a un monte que se levante y se corra, y el monte se corre. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice el Señor en la palabra. Usted pídale al Señor que eso que está esclavizando a su hijo, que eso que está dañando la vida en su familia, sea ese monte que se quite y se vaya. Y hágalo con fe. Que el Señor va a responder su oración. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía 7 hijos, 3 hijas, y estos datos que son bien importantes, mire, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y tenía 500 burras. Y ya les voy a explicar por qué esos datos son importantes. Entonces, Dios había colocado un cerco alrededor de Job que lo cubría a él, a su familia y a sus pertenencias, a sus negocios, a sus bienes. Si se da cuenta su oración cómo debe ser no solamente sobre mí, sino sobre mi hogar, sobre mis pertenencias, sobre mis hijos,
para que haya cerco alrededor de todo lo que el Señor le ha dado a usted. Amén. Muy bien. Pero entonces Satanás dice, el tipo a usted lo busca por interés. Él lo está buscando porque sabe que usted lo está ayudando. Pero no es sino que usted lo toque. Y entonces viene la primera prueba sobre la vida de Job. Yo les confieso que yo al libro de Job le tenía como perecita. Porque es que eso, a mí las tragedias me parecen complicadas, ¿verdad? Yo a mi esposa le digo, yo no veo una película de esas de tragedias porque qué pereza. Y el libro de Job, Dios mío, esto es una tragedia. Pero me empecé a adentrar en la palabra y empecé a descubrir una cantidad de cosas. Primera prueba, Satanás toca sus pertenencias. Entonces arrancó con las burras y los bueyes. Los sabeos se las llevaron todas. Luego siguió con las ovejas y sus pastores. Cayó fuego del cielo, dice la palabra de Dios. Luego los caldeos se llevaban los camellos. Y los hijos y las hijas, porque yo dije, si el Señor tiene sobre el cerco de protección sobre sus bienes, su familia y él, yo dije, bueno, Satanás va a atacar primero los bienes. No. Se vino y se llevó todo. Yo pensé que iba a respetar la familia. Nada. En la primera prueba se llevó la familia. Estaban todos reunidos en una casa y dice la palabra de Dios que de golpe las paredes del sitio donde estaban colapsaron, se vinieron encima y los mataron a todos. Hijos e hijas. ¿Cuántos hijos tenía? 7. ¿Cuántas hijas tenía? 3. Muy bien, así me gusta. Estamos sintonizados, ¿verdad? Qué belleza. ¿Le mató a la familia también? Y esto es un chiste, pero dése cuenta, porque más adelante dice la palabra de Dios que su mujer se le vino encima. Oiga, le quitó toda la familia y le dejó la mujer. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mire que hasta la mujer se volvió instrumento de Satanás. Porque en la palabra de Dios dice que ella se volteó y le dijo, ¿usted por qué no maldice a su Dios? Y muérase. Oiga, estaba bien casado Job. Con razón el demonio se la dejó, ¿cierto? Este estaba mal casado, pobrecito. ¿Y qué hizo Job? Dice la palabra de Dios, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Palabra de Dios. Usted solamente va allá a la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 21. Semejante prueba tan violenta y Job dice, Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Que su nombre sea alabado. ¿Qué quería Satanás? Que éste maldijera a Dios, ¿verdad? Que renegara contra Dios. Y este hombre en semejante adversidad dice, Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, bendito sea su nombre. Y a nosotros nos empiezan a caer pruebas o problemas y ¿qué empezamos a hacer? Usted no mira al hermano por ahí, con la cara larga. ¿Y qué pasó? No, si le contara, hermano, no, esto está grave. ¿Pero qué? ¿Le mataron todas las burras, los camellos? No, hermano, no, es que perdí el trabajo, vamos a decir, perdí el trabajo y la cara. ¿Pero que le mataron toda la familia? No. Oiga, y a este tipo le acabaron con los negocios, le acabaron con la casa, con los hijos, con la familia, y el hombre dice, Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, que su nombre sea bendito. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros en la prueba? Que lo alabemos, que lo bendigamos.
Pase lo que pase, que nosotros seamos conscientes de que Él es el dueño de todo, de que Él va a hacer su obra en nuestras vidas y Él es el dueño de todo. Cuando los malos contra mí se lanzan para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, resbalan y sucumben. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Pase lo que pase, el Señor sigue en su trono. Pase lo que pase en tu vida, el Señor sigue en su trono. Nosotros, esto es como las películas, ¿verdad? Uno lee el libro de Job y uno ya sabe qué está pasando tras bambalinas. Pero estos tipos no sabían que el Señor y Satanás habían hablado y que estaban de acuerdo. Eso es nosotros que ya nos contaron. Job no sabía. Y todo el tema era cómo iba a reaccionar Job en la prueba. Pues muy bien. ¿Qué pasó? Pues que como éste no se quejó, Satanás volvió a buscar al Señor y le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y en el versículo 4 le dice Satanás, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Palabra de Dios. Y el Señor le dio autoridad a Satanás para que lo tocara, pero respetando su vida. Y le cayó a este hombre, hablan de una lepra, pero si ustedes leen la palabra de Dios, dice que era algo que le comía la carne. Se le veían los huesos como si fueran dientes. Dice la palabra de Dios que sus huesos se reflejaban como si fueran dientes. O sea, dice que se consiguió una teja para rascarse. ¡Qué barbaridad! Yo pensaba en Job y decía, Señor, las pruebas que nosotros tenemos no son nada. Las pruebas que nosotros tenemos no se comparan con esto. Ahí es cuando su esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera. Y ahí está la segunda respuesta de Job, que dice él, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Palabra de Dios. Si se da cuenta cuando el hombre está conectado con su Creador, él dice, si esto viene, viene de Él. Si viene lo otro, viene de Él. Dice la palabra de Dios que no es que Dios le traiga lo malo a la gente, pero Dios, como dice aquí en Job, permitió la prueba de Satanás en esta vida. ¿Y era para qué? Cuando se encontraron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, con un ciego por el camino, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y nuestro Señor dijo, no pecaron ni él ni sus papás. Esto ocurrió para que se viera la gloria de Dios. En el caso de Job es el mismo caso, es un paralelo. La prueba en Job se dio para que él no renegara de Dios, para que él le diera la gloria a Dios, para que a pesar del dolor de las circunstancias, él no se apartara de Dios. Porque ¿qué es lo que importa, hermanos? Si Satanás se da cuenta que uno en la prueba empieza a maldecir, adivine qué va a hacer. Va a apretar la prueba. Pero si Satanás se da cuenta que nosotros, a pesar de la prueba, le damos la gloria a Dios, tiene que soltar porque ¿qué?
no consiguió lo que quería. Ahí es que estar pegados al Señor, no soltarnos de las manos del Señor. Usted sigue leyendo el libro de Job y se va a dar cuenta que aparecen unos amigos. Y entonces empiezan unos diálogos. Para la tradición judía, la bendición o la maldición dependían del pecado. Nosotros sabemos, porque lo dice nuestro Señor Jesucristo, que el precio del pecado es la muerte. ¿Amén? Si nosotros vamos por el camino del pecado, lo que nos va a tocar es la muerte eterna. Pero si nosotros vamos por el camino del Señor, vamos a encontrar la vida eterna. Los amigos entonces se acercan a Job y yo diría que de una manera de buen corazón, se acercan a decirle, oiga hermano, mire, enderezca su camino, deje de pecar, deje de hacer el mal. Usted debería reconocer que Dios es bueno, que Dios es... Usted debería reconciliarse con Dios. Ellos partían de la base de que era Job el que estaba pecando y estaba haciendo el mal, porque ellos no han leído lo que dice el capítulo 1, ¿verdad? Y se acercaron y Job empieza, no, es que mire, no, el Señor es... Y empieza, hay hasta unas partes donde hay alabanzas a Dios en estos diálogos. Parte de ellas las usamos hoy en nuestra alabanza. Su corazón es sabio, su fuerza es enorme. Él traslada los montes sin que se den cuenta y los sacude en su furor. Dice que la sabiduría y la inteligencia le pertenecen. Bueno, hay una cantidad de alabanzas en el libro de Job que son bonitas y que nos nutrirían a nosotros cuando queremos venir a la alabanza en el grupo de oración. Pero estos amigos tienen una actitud que me hizo pensar en lo que dice la palabra de Dios allá en Santiago 4:12. Santiago 4:12. Dice la palabra de Dios 4:12. Vamos a leer desde el 11. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla en contra de su hermano o juzga mal de él, habla en contra de la ley y juzga en contra de ella. Y si tú juzgas la ley, ya no la cumples, sino que te haces superior a ella. Pero uno solo hizo la ley y a la vez puede juzgar, el que es capaz de salvar o de condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Palabra de Dios. Bien intencionados, yo no digo que no. Los amigos de Job vinieron a tratar de cómo hacemos para ayudar a este hombre a que salga de este hueco y a que se reanime y se reconcilie con Dios y pueda hacer su vida. Pero mire, cayeron en lo que dice Santiago. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si nosotros juzgamos al hermano, dice la palabra de Dios, nos estamos colocando por encima de la ley. ¿Por qué? Porque el que juzga está dándose la cualidad de condenar o no. Se está dando a sí mismo la potestad de condenar o no. Y eso hace entonces que nosotros nos coloquemos por encima de la ley. Y saben una cosa, hermanos, solamente hay uno que está por encima de la ley. ¿Quién es? Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted se va a encontrar con unos diálogos muy interesantes, pero a la hora del té lo importante es, en esta noche el mensaje es cuando nosotros tratemos de ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, seamos cuidadosos para que no haya juicio, que nosotros sepamos escuchar, sepamos entender, sepamos ayudar,
pero que no haya juicio para que no nos vayamos a ir en contra de Santiago. Amén. Dios entonces contesta. Dios entonces le contesta a Job. Y en esa respuesta yo quisiera resaltar un par de cosas. Primero, Job, a pesar de estar como estaba, no consideró el suicidio. Él le decía al Señor, Señor, quítame la vida, llévame contigo. Pero él respetó siempre que Dios es el dueño de la vida. Y eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta, sobre todo en estas épocas modernas en que pareciera que el tema lo trata todo el mundo. Ahí en la palabra de Dios vemos cómo alguien con unas pruebas que no las puede comparar nadie con las propias, creo yo, jamás consideró el tema del suicidio. Segundo, el justo también puede sufrir. Es que yo no le he hecho mal a nadie, ¿a mí por qué me toca esto? Si es que yo toda la vida le he cumplido a Dios, ¿a mí por qué me toca esto? Tenemos que reconocer que en el sufrimiento hay un tesoro. Tenemos que reconocer que las pruebas, que la dificultad, que el dolor, hasta que la enfermedad, tienen un propósito. Dice la palabra de Dios, todas las cosas suceden para el bien de los que amamos al Señor. O sea que siempre va a haber un propósito en el que el Señor va a sacar lo bueno. Dice la palabra que el Señor escribe recto en renglones torcidos. Así las cosas estén desequilibradas, el Señor se va a encargar de que eso funcione como debe ser. Amén. Amén. Dios no quiere que tengamos una vida de sufrimiento, pero si el sufrimiento llegara a nuestras vidas, tenemos que verlo como una oportunidad para darle gloria a Dios y nunca hablar mal de Él. Entonces se acerca el Señor Yahvé a Job, y por allá en el capítulo 38 empieza el Señor a contestarle a Job. Job se viene quejando, porque eso sí, se quejó, y se quejó harto. Y cuando se le acerca, el Señor le dice, ¿quién es ese que oscurece mis obras con palabras insensatas? Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte, y tú tendrás que enseñarme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó las dimensiones o quién la midió con una cuerda? ¿Sobre qué están puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del alba y lo aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con doble puerta al mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le puso una nube por vestido y espesos nublados por pañales, cuando fijé los límites y le puse puertas y cerrojos diciendo, llegarás aquí y no pasarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Palabra de Dios. Y usted se adentra en ese diálogo en el que Dios le va diciendo a Job, tú arréglate los pantalones y contéstame a ver si es que sabes algo. Y Job es un hombre justo. Y Job es un hombre que teme a Dios. Pero Dios tampoco quedó contento con la quejadera. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién es ese que oscurece mis obras con palabras insensatas?
lo que nos enseña esto es qué importante es, sí, no maldecir al Señor, pero ¿sabe qué? Calladito se ve más bonito. Uno calladito se ve más bonito. Es mejor no decir mucho. Dice la palabra de Dios que cuando le dio la oportunidad de contestar, Job respondió a Yahvé: hablé con ligereza, ¿qué te contestaré? Prefiero ponerme la mano ante la boca. Hablaré una vez, no volveré a hacerlo. 2 veces, no añadiré nada. Palabra de Dios. Este hombre entendió cómo era la cosa. Ahora mire con quién se metió. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios hoy? Sí, podemos tener el agua aquí, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que hay que decir? Todo bien. Todo bien, todo bien. Acuérdese de la enseñanza de todo bien. ¿Qué? ¿Cómo vas? Todo bien. Pura vida, dicen en Costa Rica. Todo bien. Bendecido, prosperado. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran, dice la palabra de Dios. Es la primera forma de que nuestra boca va a empezar a traer la bendición a nuestra vida. Ese matrimonio que está ahí en la pelea y que está grave, ¿qué? ¿Cómo vas? Estamos mejorando. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Para la gloria de Dios estamos mejor. Puede que uno sienta que el agua ya aquí, pero ¿qué? Vamos mejorando. ¿Amén? Amén. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Usted se pone a pensar entonces que Dios se acercó a este hombre, lo estudió, le dio sus explicaciones, y uno dice que está en la palabra también aquí de Job: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si la Biblia nos muestra aquí cómo el Señor finalmente bajó y habló con Job, también con cada uno de nosotros. El Señor está pendiente. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos. Nosotros hablamos con Dios como quien toma un teléfono: Señor, te alabo, te bendigo. Eso sí uno alaba y sí bendice, porque normalmente no. Señor, mira, yo te pido que me ayudes con mi negocio, yo te pido que cambies a mi marido, yo te pido que mejores a mis hijos. Amén. Colgó. ¿Y el Señor? ¿No era una conversación? ¿No hay que escuchar qué va a decir el Señor? Nosotros no escuchamos a Dios porque no nos tomamos el tiempo de ver qué va a decir. No nos tomamos el tiempo para entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Pero yo le garantizo, usted dele el tiempo al Señor, escúchelo. Y usted va a empezar a sentir que el Señor le habla, que el Señor le contesta. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios entonces que Yahvé le perdonó, le restauró a Job su situación anterior. Dice que tenía 7,000 ovejas. En el capítulo 42 dice que el Señor le dio 14,000. Dice que tenía 3,000 camellos. El Señor le dio 6,000. Dice que tenía 500 yuntas de bueyes. El Señor le dio 1,000. Dice que tenía 500 burras. El Señor le dio 1,000. Lo que pasa es que no siempre leemos Job del capítulo 1 al capítulo 42. Y es en el 42 donde él dice cómo reparó en Job lo que le había quitado, lo que el enemigo le había quitado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Señor. El que si nosotros estamos perseverantes, el que si nosotros no nos soltamos de su mano, el que si nosotros sabemos esperar en Él, Él nos va a dar el doble de lo que nos han quitado. ¿Amén? Amén. Tenlo presente. Él te va a pagar con el doble. Ahora bien,
Que el sufrimiento es malo, usted solamente tómese un segundo para pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay un propósito en la prueba. Siempre hay una bendición en el dolor. Siempre hay una luz en el sufrimiento. No lo desechemos porque sea malo. A veces uno se enferma solamente porque Dios quiere que uno esté parado un par de días. A ver si se sienta, para, reflexiona, analiza, mira lo que está haciendo, cambia su sentido, cambia el rumbo, corrige lo que está mal. Siempre hay un propósito. Y siempre el Señor nos va a pagar más. A Job le dio el doble. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 29. Dice en el 28, Jesús contestó: a ustedes que me siguieron les digo esto. En el día de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y todo el que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades, por amor de mi nombre, recibirá 100 veces más lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra de Dios. A Job le dieron el doble. A nosotros nos están prometiendo 100 veces más, si es por amor a Jesús. Dice Juan 15:13, no hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Hermanos, inclinemos la cabeza. Dios Padre Todopoderoso, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por este testimonio en la vida de Job. Cómo nos enseñas a través de tu palabra lo importante que es estar agarrado de tu mano, Señor, en las buenas y en las malas. Si tú no los das, bendito está. Si tú no lo quitas, bendito está. Queremos, Señor, aprender a aceptar que en nuestra vida tengamos pruebas, que tengamos momentos, que tengamos épocas de dificultad, Señor, para que podamos refugiarnos en ti. Que podamos, Señor, saber que al final de la prueba, si nosotros perseveramos, si nosotros estamos agarrados de tu mano, vamos a encontrar un premio grande, Señor. Si el enemigo nos ha quitado algo, tú nos lo vas a dar el doble, Señor, como se lo diste a Job. Si hoy en día estamos en una prueba de salud, de enfermedad, Señor, que veamos esa prueba como una oportunidad para alabarte, para bendecirte, para regocijarnos, Señor, en cada día de vida que nos regalas, para saber, Señor, que si tal vez el premio no es en esta vida, lo vamos a tener en la vida eterna. Allá donde nos vas a dar 100 veces más lo que dejamos aquí por ti, Señor. Queremos, Señor, entregarte nuestra vida, entregarte nuestras circunstancias, aprender de Job que no debemos estarnos quejando, que debemos estar optimistas confiando en ti, que debemos alabarte y bendecirte, Señor. Queremos entender, Señor, que el dolor es una forma de reconocer tu poderío en nuestras vidas. Si aceptamos de ti lo bueno, también, Señor, aceptaremos lo malo. Lo que venga a nuestras vidas, Señor, que venga de ti, no queremos nada que no venga de tus manos, Señor. Y en tu amor y en tu misericordia queremos proclamar bendición para nuestras vidas y que sea a través de tus manos, Señor, que nosotros alcancemos la santidad y la salvación. En el nombre de Jesucristo el Señor.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.